Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más acá a este espacio como pez en el agua en la 4TV, donde ustedes ya saben que nos gusta conversar con diferentes tradiciones, distintas experiencias, diversas formas de pensar, de vivir y de expresarnos en este mundo locochón en el que vivimos y que pretendemos transformarlo de raíz. Y por eso invitamos a compañeros como nuestro invitado de hoy, que es Paco Rosas, Francisco Rosas López. Él es historiador, él es militante comunista de tradición, sobreviviente del halconazo de 1971 y ahora es un militante de la solidaridad con Cuba. Bienvenido, Paco. Gracias, gracias. Muchas gracias por atender al llamado de la 4TV y pues compartir con nuestro auditorio pues cuál es la experiencia de Paco Rosas en su incorporación a la conciencia crítica y a la militancia. ¿Cómo empezó eso? ¿Cómo un ser humano que viene al mundo como cualquier otro se hace crítico del mundo y milita en el comunismo? Fíjate que esta pregunta yo me la he hecho en varios momentos de mi vida y la génesis parte justamente cuando muere mi madre. Mi madre muere cuando yo tengo 6 años y le pregunto a mi entorno por qué murió mi mamá y la respuesta fue porque Dios así lo quiso. Y entonces crecí y empecé a generar una actitud crítica de ese personaje. Claro. Y paulatinamente con los años y sobre todo a partir del ISDEJON 71, pues generó una actitud más crítica y más militante de mi entorno y de mi realidad. Y bueno, esos dos factores son fundamentales para mi desarrollo hasta este momento, mis próximos 71 años. Y en la escuela, en la educación, en la formación, te encontraste con algunos textos que te fueron abriendo la conciencia, inclinándote hacia alguna posición. Sí, mira, previo a eso, soy primera generación de CCH Vallejo, 1971, y mi hermano Víctor Manuel participó en el Consejo Nacional de Huelga, él fue representante por la Prepa 9. En 68. En 68. Y entonces, en una familia disfuncional, a partir de la muerte de mi madre, pues se genera una serie de circunstancias y mi hermano prácticamente desaparece, vuelca totalmente al movimiento. Fui a buscarlo 2, 3 veces a la Prepa 9 y era un oasis ahí de chavos melenudos y hipiosos de los años 68. Yo sin entender absolutamente nada. Y me acuerdo perfectamente, el 13 de agosto fuimos a la marcha, mi padre, mi hermana Alma y yo, y vimos pasar la marcha y el grito de Fidel, aprieta a los yanquis, no es cierto, ¿cómo era? Cuba sí, yanquis no. Y Fidel, y dije, bueno, ¿y eso qué es? Entonces todo esto me fue conformando y al ingresar yo al CCH, pues empiezo a leer ávidamente infinidad de textos, ¿no? Empezando por Politzer, Marta Harnecker, y ya pues luego los textos. Oparin, el libro rojo del presidente Mao, muchísimos textos, ¿no? Y algo que particularmente me fue inclinando, pues fue el Che. Y bueno, tuve la posibilidad de leer el libro Verde Olivo, una cuestión de avidez de lectura, pero fenomenal. Mi hermano se autoexilia a Chile y me manda textos. Puedo presumir que tuve los primeros discos LP de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés en mis manos. Inti Gimani. Inti, Quilapayún, obviamente, Víctor Jara, Ángel Parra, en fin. Y un disco que particularmente me llamó mucho la atención que se llamaba Los Tupamaros Cantan. Dije, ¿y esto qué es? Y entonces empecé a indagar y me volví fan de los Tupas. Y la primera célula en la que milito se llama Raúl Sendic. Y me asombra la operación Abuso cuando se fugan 112 presos políticos de una cárcel de Montevideo, entre esos fugados Pepe Mújica. Y todo eso me impacta y empiezo a leer ávidamente toda esta cuestión. Y viene el 10 de junio 71, estoy en el marasmo de qué pasó. Fue algo muy, muy fuerte, muy terrible. En el entorno en el que estaba yo, en ese momento cayeron 6, 7 compañeros. Recuerdo perfectamente el rostro de una compañera que le penetra la bala y explota su cráneo. Y yo
sobrevivo, ¿no? A partir de ahí es cuando yo tengo para mí una tarea, y me la fijé así, que era, después le di forma en términos de una consigna, ¿no? Ni perdón ni olvido. Exacto. Y empecé a tratar de entender por qué, ¿no? Me acuerdo que lloré mucho en esos días y pues, ¿qué hice, no? O sea, al ser joven y salir a protestar por las circunstancias que, bueno, la marcha del 10 de junio obedecía al movimiento universitario de Nuevo León y todo esto. Y bueno, todo esto me fue haciendo más crítico. Hasta que cuando retorna mi hermano de Chile, formamos un círculo de estudios que duró casi un año y cacho. Éramos alrededor de 15 gentes. Y bueno, de ese círculo de estudios, 3 decidimos incorporarnos al Partido Comunista en 76, 77. 2 grandes camaradas y amigos, uno ya fallecido, Marcelino Rodríguez, que estuvo conmigo el 10 de junio, y Ariel, el chino, que todavía anda por ahí, vivito y coleando. Y a partir de ahí empezamos a militar. Y entendí que, bueno, militar implicaba muchas cosas, ¿no? Implicaba incluso dejar de ser para ser, ¿no? En términos dialécticos. Sí. Y pues a darle, le entramos, y por circunstancias del destino y del laboral, me convertí en semiprofesional, profesional del partido, ¿no? Tuve la posibilidad de conocer muchísima gente, Arnoldo, Unzueta, Eduardo Montes, en fin, y interiorizarme a la vida del partido. Campa, por supuesto, con Valentín trabajé más de 6 meses, ¿no? Que me asignaron como su chofer, secretario, guarura y demás. Y bueno, con Valentín fue un pivote en mi vida, fue un modelo, ¿no? Y por eso me metí también de lleno a sacar adelante la escultura que está ahora allí en Buenavista. Sí. Gracias al apoyo de otros camaradas, pero la locura se me metió y logramos eso. Y a la par con Alejandro Encinas y otros camaradas, el que sus restos estén ahora en la rotonda, ¿no? Claro. Para mí ese es un reto de la memoria, no solamente de Valentín, de muchos más camaradas, que no se pierdan en el vorágine de la vida, ¿no? Claro. Oye, para entrarle al tema de lo de Cuba, pero ustedes tienen una definición que es esta solidaridad militante con Cuba. Así es. Entonces, a partir de tu narración sobre la militancia en el partido, dejar de ser para ser, esa expresión es una expresión muy hegeliana, ¿no? ¿Cómo definirías el ser militante? Bueno, de entrada además es un tema vigente. De entrada voy a quitar porque ya entramos al tema. Aquí está la hoz y el martillo. Para algunos es un símbolo de derrota, pero para muchos de nosotros es eso, un símbolo de identidad. Un símbolo que nos dice que otro mundo es posible, ¿no? Porque, y aquí para los ignorantes que nos vean de la derecha, no hay ni ha habido países comunistas. Los que hemos estudiado un poquito sabemos que para llegar al comunismo primero se tiene que llegar al socialismo, y ya después del socialismo la siguiente etapa del desarrollo humano se va a llamar comunismo. Digo esto porque hay una serie de aberraciones, como la estúpida esta alcaldesa que se aventó a hablar de los comunistas a lo estúpido, pero bueno, se puede esperar de la derecha. ¿Qué implica militar? Pues implica eso, es un proyecto de vida, es una manera de ver la vida, ¿no? Es una forma, ¿no? Es una actividad, es una constante. Para mí eso es la militancia. Y en el caso concreto de la solidaridad es eso. O sea, un poco para entrar al tema, Cuba requiere urgentemente de aquellos que nos reclamamos humanistas, demócratas, socialistas o comunistas, o de izquierda, que ahora es muy amplio el marco de la izquierda. Pero tú lo dices, a ver, demócratas, socialistas, humanistas, antifascistas, claro, anticapitalistas, antiimperialistas. O sea, todos esos pues tienen la obligación ética. Y moral. ¿No? De respaldar al gobierno y a la sociedad cubana. Cuba es la última trinchera. O sea, no hay que ser docto para bueno, sí hay que leer un poquito de historia, pero Cuba, con todas las deficiencias que se puedan tener del sistema político, es un país que nos está dando una enseñanza de dignidad. Es la lucha de David contra Goliat. Y a lo largo de más de 60 años mantener esta lucha no es fácil. Y con el bloqueo es un genocidio constante
que ha estado ahí de manera permanente, ¿no? Entonces, yo sí asumo esto junto con un grupo de compañeros que a partir de marzo empezamos a echar a andar este llamado Colectivo Solidaridad Militante Va por Cuba. Está muy bueno. Ha habido una tradición de solidaridad, ¿no? De la izquierda mexicana, pero se había diluido un poco, ¿no? Ustedes están retomando esa bandera y es una bandera y una obligación, como tú lo dices, muy bien, una obligación ética, moral de cualquiera que se reivindique a la izquierda del polo político, pues defender los derechos de los pueblos a su autodeterminación y sobre todo defender a un pueblo que está luchando por una forma distinta de organizar a la sociedad. Así es. Y que va más allá del concepto, ¿no? Va más allá de las ideas. O sea, es una cotidianidad bien difícil. Yo las veces que he estado en Cuba, pues lo he vivido en carne propia. Qué difícil. Y como dicen allá, qué cojonudos, ¿no? Porque pues se requiere eso, valentía, ¿no? Y que, vamos, no los... Yo particularmente y los compañeros que están en torno al colectivo, los que se vienen juntando, no los vamos a dejar, ¿no? Para nosotros es defender, a cueste lo que cueste, a Cuba y su proyecto. Porque significa mucho más que la metáfora, que la consigna, que la rumba y el ron, ¿no? Sí, está bien hacer bailes y sí, está bien hacer marchas, pero hay que ir más allá. Y en ese sentido nosotros lo que queremos, y estamos platicando con los compañeros de la embajada para pues, hacer conferencias, hacer debates, o sea, que el pueblo cotidiano mexicano conozca qué es, por qué defendemos a Cuba, ¿no? Que no sea nada más un cliché. Exacto. Y ese es el punto, justamente, la solidaridad no es un cliché ni es patrimonio de nadie, ¿no? Exacto. Ahora sí que la solidaridad, parafraseando, es de quien la trabaja. Es obligación. En el caso de los que nos decimos, insisto, de izquierda, sí, ¿no? Comunistas, anarquistas, etc., eso sería obligatorio. Pero en esta debacle de las izquierdas a nivel mundial, pues es bien complicado, ¿no? Yo he tenido debates con gente que se dice de izquierda y ataca al Estado cubano y dice, espérate, ¿no? O sea, la revolución cubana. Como que no, la revolución y al Estado, sí, ¿no? Entonces, espérame, ¿no? Porque además hay una guerra mediática muy, perdonando la expresión, muy cabrona, ¿no? Sí. Y los medios y esta cuestión es aterradora, ¿no? Entonces, sí. Incluso falsos debates, ¿no? Si Fidel es dictador, que si Fidel es multimillonario, que si el Che fue homofóbico, pues esos son falsos debates al final de cuentas y los daremos en su justa dimensión y hay textos, claro, y hay circunstancias. Pero ahorita lo cotidiano es defender el proyecto y la defensa del proyecto de Cuba. Sí. Ahora, hay quienes plantean como que esto del bloqueo, ¿no? Culpar al bloqueo económico, financiero, político, ¿no? Este bloqueo brutal del imperialismo gringo y global en contra de la revolución cubana y del pueblo de Cuba, hay quienes lo minimizan, ¿no? Como que no, en realidad no es eso el problema de Cuba, ¿no? Pero como cerrando los ojos a cómo se articulan globalmente los fenómenos, ¿no? Y ahorita estamos viviendo un genocidio brutal en Gaza, en Palestina. Entonces, la incapacidad de vincular las intenciones y los niveles de violencia a los que puede llegar el imperialismo, ¿no? Porque lo que está pasando en Cuba es el aviso adelantado de lo que está pasando en Gaza, ¿no? En Cuba es un genocidio a fuego lento lo que están haciendo con el pueblo, el imperialismo gringo. Sí, exacto. ¿Qué opinión te merece eso? Ahora sí que, como dirían los parafaseando, no venía preparado. Esto del bloqueo, ya hay datos, ¿no? Hay datos muy, muy fuertes. Bueno, te traje como un presente muy bien. Del colectivo, pero lo doy al final. Sí, porque si no me interrumpes aquí. Fíjate, nada más 3 datos. 38 horas de bloqueo equivalen al costo de la base material de estudio que requiere el sistema educacional. 38 horas, ¿eh? Estamos hablando que el bloqueo tiene más de 60 años. Exacto. 21 horas de bloqueo equivalen al costo de toda la insulina que demanda el país. 15 minutos de bloqueo equivalen al financiamiento para las prótesis auditivas para los niños y adolescentes en situación de discapacidad que cursan la educación especial. Así. Son unos cuantos datos. Ahí está muy bien.
Hace poquito la compañera Tatiana Cole escribió un artículo, se los recomiendo muchísimo, déjame ver si lo tengo por aquí, y es devastador, pero insisto, pues no hay peor ciego que el que no quiera ver, ¿no? Este artículo salió publicado en La Jornada, aquí lo traigo, contra Cuba, obsesión fétida, arbitraria y despótica. Salió en La Jornada el 26 de junio del 2025, reciente. No lo voy a leer. No, por favor. Pero sí se los pido Hay que leerlo. al auditorio que lo busque. Claro. ¿No? Y es contundente, ¿no? Es contundente. Y así como eso, también te lo digo. Sí. Y que me ayudes a difundirlo, por supuesto. Por supuesto. Porque aquí el asunto es esto, en términos de cómo los medios, en esta guerra mediática, porque además la lucha de clases o la lucha de los poderosos contra los jodidos, Es la lucha pues de tiene diferentes niveles, no solamente es el económico, no solamente es el militar, es también esto. por supuesto. Y entonces, a mí sí me enfada que gente como Alarraqui y Alatorre, que sabemos quiénes son y qué intereses defienden y qué intereses representan, pues se llenan, y perdón, pero no es boca, es el hocico, porque son unas bestias inhumanas que lo único que hacen es seguir propagando el veneno anticomunista, ¿sí?, de esa falsa versión para envenenar a la opinión pública. Sí. Y yo sí les pido al auditorio que nos ayuden en esta guerra mediática porque pues no todo es color de rosa tampoco, ¿no? Cuba vive una situación difícil, sí, por desgracia así es, no lo vamos a negar, pero esta situación que vive Cuba es gracias a que el imperio tiene, y me gustó tu paralelismo, ¿no? Mientras que en Gaza están bombardeando constantemente en un genocidio brutal cotidiano, acá llevan lo mismo por más de 60 años. Así es. ¿No? Y reitero, no podemos dejar que un pequeño país como Cuba esté enfrentando solo al imperio. No podemos, no es humano, ¿no?, dejar que Trump y todas esas bestias que dirigen los destinos del pueblo norteamericano, pues decidan el destino de la humanidad al final de cuentas. Pero además es el país que nos dio a José Martí. Entre otras ¿no? cosas. O sea, no solo a Fidel, que en estos días está cumpliendo años, 99 años, sino a uno de los más lúcidos, revolucionarios, independentistas de nuestra América. Fíjate que estás tocando un tema bien interesante de los lazos que unen Cuba con México. Así es. El yerno de Benito Juárez. Así es. Santa Cilia, ¿no? Era el yerno y gracias a esa solidaridad, no solamente por el hecho que estaba casado con una de sus hijas, permitió al benemérito pues una válvula de escape para él en lo personal y para el proceso político que se vivió en ese momento, ¿no? Uh-huh. Pero, pues mira, no hay peor ciego que el que no quiera ver, ¿no? El asunto de la relación y la hermandad de los pueblos no lo pueden destruir nadie, absolutamente nadie. Y yo me lleno de satisfacción cargar mi jata. Esto ha sido distintivo para mí desde hace más de 40 años, con Yasser Arafat, y en alguna época me llegaron a acusar de fedayín y dije, pues hazme la buena, pero no. Los fedayines eran los guerrilleros de la OLP. Uh-huh. Y eso, ¿no? O sea, el poder resistir, el poder decir ya basta, y sobre todo algo de lo que estoy convencido, otro mundo es posible, ¿no? Así es. Y aquí en México lo estamos viviendo. Mi generación, esto que estamos viviendo ahora nosotros aquí en la Cuarta T, ni por aquí, ¿no? Porque vivimos la dictadura perfecta, fuimos perseguidos, fuimos masacrados. Y ese aparato que generó el PRI, esa cultura que engendró durante más de 70 años, ahí sigue, pervive por desgracia. Sí. Pero al menos ya lo derrotamos electoralmente y eso es algo de lo cual me enorgullezco y poder decirle a mis hijos, que ya son unos adultos, pues ahí pusimos nuestro granito de arena, ¿no? Y que mi nieta pues pueda vivir otro país, ¿no? Claro, ¿no? Y además hay mucho que hacer, hay un montón de tareas. Ahorita tú estás aquí planteando dos de las más importantes, que es la solidaridad con Cuba y la solidaridad con Palestina. ¿No? Pero hay que construir, porque la mejor forma de ser solidarios con la Revolución Cubana pues, es hacer la revolución en nuestros propios países, ¿no? Así es. Tú decías algo de los medios de comunicación, ¿no? Estos, los que ya son voceros abiertos del colonialismo norteamericano, del imperialismo, y furibundos antidemócratas, ¿no? Porque son anticomunistas, pero son antidemócratas, odian todo lo que huele a pueblo, todo lo que huele a pueblos indígenas, todo lo que huele a participación popular. Pero hay quienes también desde la izquierda hacen críticas muy duras o desde posiciones que se reivindican, ¿no? Se autoproclaman de izquierda. Y hubo una periodista que, entrevistando a Lula da Silva, le dijo, ¿y qué piensa de la dictadura en Cuba? Y Lula da Silva, fúrico, le dijo, Cuba sería como Noruega, como Suiza, si lo dejaran después de 60 años de
si la dejaran en paz de este bloqueo brutal, ¿no? ¿Sí lo viste ese? No, no lo vi, pero mira, no es nuevo, insisto, ¿no? Esta guerra mediática la hemos vivido la gente que venimos de tanto tiempo y más atrás. Es cosa de ver nada más la Revolución Civil Española, es cosa de ver a Jacobo Arbenz, es cosa de ver a Allende. Entonces, es una guerra, pues, y estos no van a... O sea, en esta guerra, pues ahora sí que cada quien agarra sus fusiles, ¿no? De acuerdo a las circunstancias. Entonces, obviamente el golpeteo es constante y va a seguir, ¿no? Porque por más argumentos que les des a estas gentes, no lo van a entender, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo traen metido, o sea, ellos tienen su posición, nosotros la nuestra, ¿no? Y pues yo no lo deseo, también vivimos lo de Nicaragua y El Salvador, ¿no? No lo deseo para ningún pueblo del mundo una guerra civil intestina. No es sano, no es humano, pero a eso nos llevan, a eso nos orillan, ¿no? De este lado ya lo vivimos, o sea, tenemos más de 2,000 desaparecidos políticos que se vivieron en los años 50, la represión del 68, la represión de Acteal, en fin, ¿no? Es cosa de revisar el... Sí, Acteal, Aguas Blancas, El Charco, Atenco, Ayotzinapa. Pero insisto, no hay peor ciego que el que no quiera ver, ¿no? Entonces, este proceso democrático que estamos llevando en nuestro país apenas es incipiente y nos falta mucho. Y esperemos que haya la sensatez de una oposición realmente de veras, pues para entrar al debate, para discutir y para construir, ¿no? Nadie tiene la verdad absoluta, pero bueno, llega un momento que se enfadan estos tipos, ¿no? Pero entre todos tenemos que construir lo nuevo, claro, ¿no? Claro. Oye, hablando de la cuestión interna, pasó este desaguisado, ¿no? Esta señora que ahora salva perritos que graciosamente se están ahogando y luego cuando los salvan ya están totalmente secos. Es muy interesante el fenómeno. Ella fue la que quitó 2 estatuas de Fidel y el Che, inició un movimiento de crítica y resistencia, no por las estatuas en sí, sino por el símbolo, por la memoria histórica, y resurge las figuras de Fidel y el Che muy fuertes a partir de esta provocación. Y ustedes inician no solo la movilización, sino también una página de change.org donde estamos solicitando firmas para exigir que se reubiquen las estatuas en su lugar, ¿no? Y la coordinación de este colectivo militante de solidaridad. Así es, reitero, no venía preparado, pero sí, echamos a andar este proyecto. Este es el QR con el cual se pueden suscribir. Y un fenómeno interesante que tiene que ver con el tema. Esta señora se monta en una plataforma que fue creada el 11 de septiembre del 21 por un fascistoide de Querétaro, panista, que hizo esto en esta plataforma. Ojo, 11 de septiembre del 21. Y lograron 15,812 firmas. De todo el mundo, seguramente. Seguramente, ¿no? Porque nosotros también tenemos, hasta el recuento que hice la semana pasada, teníamos de 9 países firmas, ¿no? Exacto. Porque es una plataforma grande. Bueno, nosotros hicimos esta plataforma el 17 de julio. Es decir, inmediatamente después de que esta señora hizo lo absurdo. Bueno, para el día 31 de julio teníamos 4,101 firmas. Y estamos solicitando que... Esto nos queda muy claro políticamente que es mediático, pero es una manera de responder al mismo juego absurdo que tiene esta señora. Y nosotros como colectivo hemos estado ya 4 sábados, viene el 5º este sábado, estamos invitando a todos que nos acompañen. Van a ser dos motivos. Uno es el que se devuelvan las estatuas. A su lugar original. A su lugar original. Y otro es festejar el 99 aniversario del comandante en jefe, que además pues estuvo ahí viviendo en la tabacalera, etcétera, etcétera. Pues esa ya es una historia vista por ustedes. Publicamos en la jornada hace 2 días la invitación para que nos acompañen. Ya nos confirmó Gabino Palomares y Antar López, que ya han estado con nosotros, van a estar ahí amenizando. Y la idea es hacer un convivio, ¿no? Un convivio festejo. ¿De comunistas de closet? No, de comunistas de ciudadanos, todos los que quieran ir. De comunistas de veras, de la ciudadanía y de todo aquel ser humano mexicano, capitalino y no capitalino, que tenga la capacidad de indignarse ante lo absurdo de medidas pues
ahora sí que no quiero ya adjetivizarlas, pero no, porque se ha escrito mucho, ¿no? Entonces, la señora no la tiene nada fácil porque se metió en un berenjenal jurídico, incluso sabemos que compañeros abogados han hecho las demandas correspondientes, va a ser un proceso, seguramente largo, pero yo digo que pues, salgamos ya y nosotros decimos póngalas ahí, ya después que si quieren ponerlas en el chiquihuite, pues que la pongan, ahí también estuvo el Che, pero es importante porque no vamos a ceder un espacio, no vamos a ceder, y perdón por la contradicción, pero nuestra compañera presidenta cuando dice pues que las devuelvan y ya veremos dónde las ponemos, no, queremos que se devuelvan ahí. Allí fue el lugar donde se quitó y ahí queremos que se devuelvan. Políticamente no podemos ceder un espacio a la derecha en este país porque eso implicaría una derrota. Entonces nosotros como colectivo estamos demandando que sean devueltas, y no solamente como colectivo, hay más de 4,000 firmas, hay muchas gentes que exigimos que sean devueltas esas estatuas ahí. No solamente por su valor escultórico, histórico, sino porque es una demanda, ¿no? Claro. Y porque no se puede mandar ningún gobernante así. Exacto. No, fue un abuso de poder. ¿No? Totalmente. Es totalmente ilegal. Hay otras propuestas, no sé tú qué pienses, pero igual para que el auditorio las conozca. La propuesta de que el parque que está atrás de San Carlos, que es la placita de San Carlos, donde estaban emplazadas las estatuas, cambie de nombre y se llame Parque de la Solidaridad o Parque Fidel Castro Ruz. Esa es una propuesta que hizo también parte de los colectivos que se estuvieron movilizando. Y hay quienes han propuesto que el inmueble de Emparán 49, donde se alojaron los revolucionarios, donde se conocieron Fidel y el Che, pues se convierte en un museo, se adquiera y se convierte en un museo de la revolución. Yo hice esa propuesta hace 3 sábados, allí en el uso de la palabra, a nombre del colectivo, de que el inmueble de Emparán 49 se convierta en un museo o una casa de estudio de las revoluciones en América Latina. Y bueno, ahí está lanzada la propuesta, fue cuando fue mi tocayo Paco Ignacio Taibo, y yo espero que le demos forma a esta propuesta. Pero más allá de las propuestas, aquí hay una cuestión muy interesante, la participación de la ciudadanía. Y nosotros como colectivo, y estamos exhortando a los demás colectivos y organizaciones de la solidaridad, organicemos realmente un plebiscito con los ciudadanos de la colonia tabacalera con su credencial del IFE y hagamos un plebiscito, si quieren o no quieren la estatua, ¿no? Porque esta señora se llena, insisto, la boca diciendo que fueron los vecinos. Y nosotros sabemos que el consenso vecinal es totalmente a favor de que sean devueltas, porque además ese barrio está lleno, está impactado por los barbudos, pues allí están, ahí estuvieron, ¿no? Hay muchísimos años, y todavía hay vecinos ya muy grandes que recuerdan la presencia de Fidel, de Raúl, de Almeida, de todos ellos, ¿no? Nosotros, también te lo dejo, esta es la carta que se publicó en La Jornada, en donde estamos haciendo la invitación con motivo del 99 aniversario del comandante a que nos acompañen este sábado 16 a partir de las 12 horas allí en la Tabacalera. Yo creo que los vecinos o el ciudadano de la colonia y de la delegación, de la alcaldía, pues debe de tomar un papel preponderante, ¿no? Claro. La autoridad no se puede mandar sola. Y bueno, nos costó mucho llegar a donde llegamos como izquierda. Recuerdo los plebiscitos para cambiar el plebiscito de primavera, ¿no? Así es. En fin, ¿no? La constitución misma para que local. Se eligieran los gobiernos. Para que se eligieran, para que dejar de ser Distrito Federal. Entonces, fueron luchas que impulsamos la izquierda, ¿no? Y entonces, ahora más que nunca vamos a enarbolar el asunto de que sean los vecinos los que decidan qué se hace con ese parque, ¿no? No tanto a que si o sea, simplemente las estatuas, el asunto del nombre, hay muchas propuestas, Parque de la Solidaridad, Parque Fidel, qué sé yo, pero que sean los vecinos, ¿no? Claro. Ni tú ni yo que no somos vecinos, podemos opinar, sí, por supuesto, y lo vamos a hacer y seguir haciendo. Pero además te quiero dar otro dato. Nosotros como Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, cuando yo participaba en ese ente, impulsamos el busto del Che en el 30 aniversario de su caída en combate. Y ahí está el busto. Ahí, ¿no? Está, claro. Y nos costó mucho trabajo, porque era el PRI el que gobernaba en esa época, no recuerdo quién era el regente, porque era el regente, ¿no? Y el delegado, pero nos costó mucho esfuerzo, ¿no? Y a la par ahí está también el busto de Julio Antonio Mella. Entonces, hay mucha historia en todo ese entorno, ¿no? Y la verdad, nosotros como colectivo, pues vamos, mientras no se revuelvan las estatuas, vamos a estar yendo cada sábado ahí a hacer, así seamos 3 o 4 o 5, vamos a estar ahí. Espero que nos acompañen. Ahí vamos a estar, por supuesto. Y que hagamos unas especies de tertulias para platicar, contar,
y si podemos hacer otras cosillas, pues hacerlas. El parque en sí, recuerdo muy bien cuando pusimos el busto, decíamos entre nosotros, híjole, pero pues como ahí entre la gente pedigüeña y las prostitutas, y decía un compañero, pues qué mejor lugar para el Che, Claro, pues ¿no? ahí está el pueblo. Y entonces ese parque siempre ha sido marginado. Actualmente ahí incluso tiene de campañas de migrantes, hay excrescencia, en fin, está muy deteriorado, pero siempre ha sido, ¿no? Y justamente en ese circunstancia fue que pusimos el busto del Che, pues ya hace bastantito tiempo, ¿no? Fue cuando el 30 aniversario de la caída en combate, ¿no? Sí. Pues muchas gracias. Hay un busto de Federico Engels, sí, que aquí, no lo quitan porque creen que es Venustiano Carranza. O Santa Claus. Sí. Hay una estatua de Tito también, ¿no? Sobre Reforma. Hay una estatua... Bueno, está el busto de un comunista mexicano allí en Buenavista, ¿no? Pero como está dentro de las instalaciones, a lo mejor no se atreve. Está la estatua hermosísima de Ho Chi Minh. En Pino Suárez. Sí, en Pino Suárez. Bueno, hay que cuidar todo eso, es patrimonio del pueblo y patrimonio histórico de la humanidad. Así es, exacto, ¿no? exacto. Pues muchas gracias por atender al llamado y por compartir tu conocimiento, tu sabiduría, tu experiencia y las tareas que hay que desarrollar. ¿Con qué última reflexión te despides de nuestro auditorio? ¿Qué mensaje le dejas a quienes nos están mirando y escuchando? Bueno, primero, esta historia nos pertenece a todos. Y como parte de esa historia tenemos la obligación de defenderla. Y segundo, pues qué mejor que hacer haciendo, ¿no? Claro. Y yo los invito cordialmente a que nos acompañen este sábado, que se incorporen a la solidaridad. Hay muchas tareas por hacer. Antes que se me olvide, otras formaciones de la solidaridad echaron a andar y nos vamos a incorporar a ella la campaña de un barco de petróleo a Cuba. Se inicia el 13 de agosto, es decir, ayer, y vamos a terminar dentro de un año. Y la idea es juntar la mayor cantidad posible para mandar un barco de petróleo a Cuba. Sabemos que un barco no va a ser suficiente, pero es un asunto de solidaridad, pues, ¿no? Y es rearticular, que esa es la intención a la cual nos sumamos con gusto, es rearticular esta solidaridad y que el ejido de Chihuahua, el ejido de La Laguna, los compañeros de la escuela preparatoria de Nomactuzán, Chiapas, entre todos podamos hacer algo más que la mera retórica de Cuba. Por eso nosotros decimos Cuba va, o sea, nosotros, y perdón por hacer esta segregación, pero somos parte de lo mismo, pero nosotros tenemos metas y una visión muy clara de qué es lo que se requiere, y no ahora, tiene que ser constante. Y hasta que se termine el bloqueo, a lo mejor nos diluiremos, pero como esto va para largo, por desgracia, para el pueblo cubano, pues vamos a estar ahí, patria o muerte, venceremos, diríamos. Eso mero, hasta acabar con el imperialismo. Así mismo. Muchas gracias. O son ellos o somos nosotros. Así es, la humanidad. Así es. Muchas gracias, camarada. Al contrario. Paco Rosas estuvo con nosotros, historiador, militante comunista y miembro del colectivo de solidaridad militante con Cuba. Usted allá en su casita revise cuáles son los sitios históricos que están cerca de su escuela, cerca de su trabajo, cerca de su hogar. Reúnase con sus amigos, con su familia, con sus compañeros del trabajo a discutir, a platicar, a conversar, a intercambiar puntos de vista sobre la realidad que nos circunda y cómo podemos transformarla para mejorarla en bien de todas y de todos. Recuerde siempre, siempre tener la capacidad de indignarse por la injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier lugar del mundo, porque eso nos hace un poquito más humanos cada vez. Más diferentes. Hasta luego.